8 de la mañana, 12 minutos. Gracias por continuar en Telesur Radio. Estoy escuchando a Primera Hora y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al precandidato para la gobernatura por el Partido de Acción Nacional, Renán Barrera. Bienvenido. Gracias, Viridiana. Gracias, Gastón. Siempre un gusto poder estar con ustedes y también saludar a las nuevas plataformas que ya nos inaugurando ven. La nueva plataforma. Tú estás inaugurando, ¿eh? Inaugurando esta nueva forma de comunicar. Felicidades. Un programa cada vez más escuchado, más visto, ojalá. más entretenido. Esperemos. Y me da siempre un enorme gusto compartir con dos amigos como ustedes. No, hombre, muchísimas gracias. Y además que usted fue el primero. Tú fuiste, es que estoy acostumbrado, todavía me cuesta. Háblame de tú. Yo sé. Lo que pasa es que me cuesta trabajo porque cuando eres alcalde, pues es por el puesto, ¿no? Claro. Al que se le habla de usted al puesto. Sí. Pero bueno, Renán, tú fuiste el primero en ser entrevistado además. Así es, fue la primera entrevista y bueno, nos diste estrenando la patada. Las plataformas. Sí, y bueno, ya cuando ya llevas varios años en esto también, pues haces un recuento de todos aquellos con los que has tenido la oportunidad de estar presente en los diferentes espacios mediáticos, ¿no? Pero bueno, muy bien, la verdad muy bien, Viridiana, Gastón, estamos ya en el día 24 de 60 de esta precampaña. Es una precampaña en donde nos estamos dando la tarea de poder visitar los 106 municipios, de tener encuentros con nuestra militancia, con nuestros simpatizantes. Es una etapa muy especial. Muchos dicen, oye, pero ¿cuáles son tus propuestas? ¿Y por qué no nos invitaron a tal evento? Y queremos acompañarte. No es la etapa todavía de poder estar en una campaña abierta donde se puede hablar de propuestas y de compromisos, sino que es una etapa en la cual nuestros encuentros son con la militancia y con los simpatizantes, porque también hay procesos que están llevándose a cabo dentro de los municipios. Es decir, después de elegir al precandidato a gobernador, se empieza a desdoblar la elección de precandidatos a alcaldes y alcaldesas en los municipios, se instalan mesas políticas, se están realizando foros para poder escuchar cuáles son las preocupaciones de la población y en base a ello poder de alguna manera diseñar lo que serán las propuestas del próximo año. Y todo este trabajo, digamos, es el precalentamiento de lo que será evidentemente ya una campaña. Pues para mí ha sido extraordinario. La gente, para mí en Yucatán, y como ya he estado acostumbrado a estar en Mérida durante todos estos años, es la gente muy noble, muy participativa, muy proactiva, puesta para adelante, con propuestas. En fin, tenemos una población extraordinaria y a mí me enriquece muchísimo el poder sentarme con diferentes sectores de la población para poder escucharlos. Y a partir de eso, Gastón, bueno, a los que nos gusta estar haciendo programas, es decir, diagnosticar y poner soluciones, pues ya quieres en ese momento decir cómo puedes solucionar el problema, ¿no? Entonces, muy bien, muy contento y muy echado para adelante. Son pocos días para tantos municipios. ¿Cómo va con los recorridos? Bien, la verdad muy bien. Llevamos ya prácticamente 27 municipios que hemos recorrido. Hemos realizado 12 foros temáticos, además, no son foros abiertos. En Te Escuchamos Yucatán, lo que estamos haciendo es invitar a los maestros que simpatizan con nosotros, invitar a los doctores que simpatizan con nosotros, invitar también a los adultos mayores, a los jóvenes, escuchar un poquito también, tener la temperatura de cuáles son los temas que hoy más les preocupan o que mejor podemos atender, y a partir de eso existen unos formatos especiales. La gente por internet también nos puede llegar sus propuestas en teescuchamos.mx, pero realmente lo que nosotros hemos visto ha sido precisamente la participación de todos, y en estos 60 días perfectamente nos va a dar el tiempo para recorrer los 106 municipios, porque en algunos casos hacemos foros regionales y acuden 3 o 4 municipios al punto en donde estamos, ¿no? ¿Cómo te están recibiendo en estos 27 municipios? ¿Cómo te sientes? Porque además digo, esto es algo interno ahorita, tú le estás hablando a la base panista, pero de todos modos te encuentras con todo el mundo en las calles, ¿no? Por supuesto, y la verdad es extraordinario, Gastón. Te puedo decir que de 10, ¿no? O sea, hoy sí no hay un tema que yo te pueda decir, oye, alguien se acercó, alguien se quejó, alguien dijo. El otro día fui al cine con mis hijos y en el cine, ¿no? Me decían, oiga, échale todas las ganas, ¿no? Bueno. No deje que entren aquellos. Y así un poquito de todo, en el sentido de decir, pues hay un sentimiento generalizado, más allá de simpatías partidistas, más allá de historias personales, más allá de cualquier experiencia buena o mala o medianamente mala, hay una preocupación generalizada porque podamos perder lo que hoy tenemos en Yucatán. Oye, tenemos retos y tenemos desafíos, pero por supuesto que sí, no hay ciudad y estado que no los tenga, pero me parece fundamental que entendamos que lo que está en juego es mucho más importante y eso nos convoca y nos une. Y estamos hablando de la seguridad y estamos hablando también de pues el desarrollo económico, estamos hablando
hablando de que podemos gobernar entre diferentes órdenes de gobierno. Yo he dicho que he sido alcalde de la ciudad de Mérida 8 años y me han tocado 3 gobernadores y 3 presidentes de la República. Y he podido gobernar Mérida sin ningún tipo de condicionamiento por ser o no del mismo partido político. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, hay obras que hicimos recientemente que pueden dar testimonio de eso. Entonces, creo que aquí lo que estoy poniendo yo, digamos, a disposición de todos los yucatecos es la experiencia de que no estamos para improvisar y de que tenemos juntos que defender a Yucatán más allá de nuestras ideas personales, ¿no? Van con una candidatura común junto con el PRI, cosa que está interesante. Bueno, esto empezó desde hace ya muchos meses, cuando hubo ya el nombramiento de una candidata presidencial. Recordaremos que hubo una sociedad civil, un comité de ciudadanos que se integró, que hizo un proceso de selección que definió que Xóchitl Gálvez fuera la candidata presidencial de el Frente Amplio por México. Hoy es Alma y Corazón o Fuerza y Corazón. A partir de eso, evidentemente, hay 9 estados que tienen elección de gobernador. Y la tendencia o la lógica es que se pueda replicar hasta donde sea posible el mismo modelo nacional. Sería muy difícil que Xóchitl pueda llegar a un estado y tenga 3 candidatos a gobernador de sus propias fuerzas políticas. Entonces, este esfuerzo lo inició el Comité Ejecutivo Nacional en coordinación con los comités estatales, y hasta donde sabemos ya está pactada la alianza federal, digamos, qué distritos federales y qué senadurías están a nivel nacional, y se están explorando qué gubernaturas y qué municipios y distritos locales pudiera suceder algo similar. Es un tema complejo, no estoy yo en este momento metido en esa negociación, pero seguramente seré candidato de más de otra fuerza política del PAN. Es decir, es posible que sea yo candidato del PAN, del PRI, de Nueva Alianza. Y se sabrá en los próximos días. Y se sabrá, y tenemos hasta febrero también para poder hacerlo. Este es un ejemplo muy claro, ¿no? Muchos decían, oye, pero pues ¿cómo es posible si vivimos, crecimos y todo el tiempo fueron adversarios? Es tan importante lo que queremos cuidar en Yucatán que se superaron diferencias ideológicas y partidistas, porque todos tenemos formas de pensar distintas. Yo siempre he dicho que la unidad no es sinónimo de uniformidad, pero cuando tenemos un reto frente a nosotros de perder lo que todos coincidimos en que no podemos perder, tenemos que ser capaces de poder empujar hacia el mismo lado. Si he entendido bien, he leído algunos de los mensajes que has estado dando en los municipios. Lo que alcanzo a entender es, a ver, vivimos en un estado, en ciudades y un estado que tiene retos, pero nuestros retos son diferentes a los retos que tienen la mayoría de los estados en el país. Lo que no podemos hacer es buscarnos los retos de los demás, porque nosotros tenemos retos, por supuesto, completamente diferentes. El nuestro es mantener la seguridad, no recuperarla, y esa pequeña diferencia en las palabras es enorme. Esto, a ver, la seguridad para un estado es como la salud para una familia. Tú pierdes la seguridad y es muy complicado poder regresar a los estándares que tenías antes. No es algo flexible, no es algo que se pierde y se recupera, es algo que se pierde y es muy complicado que se pueda recuperar. Y para nosotros, bueno, el presidente de la República lo decía recientemente, oye, Yucatán es uno de los estados que mejor creció, que mayor acortó la desigualdad, que pudo combatir la pobreza extrema e incluso somos el estado, Mérida incluso, es la ciudad que mejor pudo enfrentar los temas de la superación de la pobreza en los últimos 10 años. Estamos hablando de un 9% en términos generales y de un 40% de pobreza extrema. Entonces, pues ahí está el resultado. No hay que ser de un partido o de otro para decir que lo que haga el otro está bien y lo que haga el otro está mal. Sencillamente son los datos, son las cifras. Y como bien mencionas, Gastón, hay 22 ejemplos de lo que está pasando en el país, en estados que están gobernados por otra fuerza política que quiere gobernar Yucatán. Pues bueno, no hay que ser gran analista político para saber qué es exactamente lo que queremos, qué nos estamos jugando y de qué lado de la historia queremos estar, si de los que construyen o de los que destruyen. Oye, Renan, el estar en precampaña y en campaña es algo que trastoca tu vida familiar. ¿Cómo le haces? ¿Te sentaste con los niños? Le dije, oigan, niños, ahí vamos de nuevo. ¿Cuál fue el...? Es muy simpático. Porque además te vi el otro día en la plancha, estabas ahí, que estaban abusando de ti. Yo ya no puedo cargar de caballito a nadie. Bueno, me dolió 2 días el cuerpo. El caballito. Caballito. Es que lo traías, ¿no? Sí, les encanta que yo los cargue, que los ponga en los hombros. Y la verdad es que lo hago a pesar de que me duela, porque sé que a lo mejor
Exacto. Luego lo voy a extrañar, Sí. ¿no? Y no quiero que quede de mí que me pidieron y yo dije que no, así que yo me lo subo a los hombros Sí, y pero te vi en corro medio del con calor. ellos. Sí, no, sí lo vi. Los llevé ahí al Parque Pero La Plancha. ¿Cómo equilibrar eso? Qué difícil, ¿no? Mira, es difícil, nunca ha sido fácil, porque sacrificas mucho tiempo, porque tienes una agenda muy intensa, Sí. porque te pierdes a veces un partido de fútbol o te pierdes también un festival de la escuela o te Debes puedes llegar perder cansado, una digo, reunión pero- familiar, pero mis hijos están muy conscientes. Yo, incluso desde que fui regidor, entré soltero de regidor Sí. en el 2007, me casé en el 2009, luego fui diputado local. Diana me ha acompañado en esto a lo largo de toda la vida. Ella hace campaña conmigo también. Nos concentramos mucho en esa primera administración hasta el final, cuando nació Renan, al Sí, final claro. de mi primera administración, ¿Él en nace agosto. en campaña? No. Él nace en julio del 2015, Sí, yo cierto. dejo la alcaldía en agosto del 2015. O sea, tenía un mes, estuve en mi tercer informe de gobierno con semanas de nacido. Entonces ellos han vivido y han crecido. Y pues se acostumbraron a tener papá alcalde, ¿no? A que todo mundo, cuando íbamos a comer o íbamos a un lugar, a una plaza o a la bicirruta, pues la gente se acercaba, te pedía cosas, te gestionaba. Entonces ellos siempre entendieron que papá, su trabajo es ver que la ciudad funcione, ¿no? Cuando yo dejé de ser alcalde, me acompañaron. Pues se pusieron tristes, ¿no? Porque dijeron, oye, papá, ya te despidieron. Le digo, no, hijo, voy a entrar a un nuevo, voy a entrar a un nuevo reto, ¿no? Voy a entrar a un reto en donde lo que yo hacía en Mérida, pues ahora lo quiero hacer en todo el estado. Y pues están... Y dijeron que sí, o sea, dijeron que sí, vamos vamos contigo. a apoyarte. Ay, qué bueno. Y Renan esposo, ¿cómo lo toma la esposa? Porque digo, igual y reclama que ya no hay date night o Claro, cómo por funciona supuesto. Nos hemos organizado bien. Diana es muy comprensible, Sí. pero sí también, digamos, ella me pide, pues ponen la agenda, así como hay agenda para ir a Tatsiú y para ir a Chumayel, ponen la pues ponen la agenda. agenda que vayamos a Tiempo cenar tú y yo familiar. solos, Al ¿no? cine, ajá. Al cine o a ir a tomar una copa con los amigos o disfrutar un rato con la familia. Sí, sí. Y la verdad es que sí, lo hemos logrado equilibrar bien. Siempre faltará tiempo, porque siempre hay muchas cosas por hacer. A Diana le gusta mucho bailar, le gusta mucho ir a los conciertos, y pues yo trato de acompañarla cuando es posible. Pero pues nos llevamos muy bien y Sí, afortunadamente se entiende que son también etapas y ciclos, ¿no? Hay etapas más intensas que otras y hay ciclos también en los cuales pues tengo que estar concentrado, como ahorita en la precampaña, en lo cual pues los días son contados y cada día vale oro, ¿no? De la sensación que tienes ahorita que estás platicando con todos y todas en Yucatán, ¿hay algo en especial que les duela en el resto del estado que no nos duela aquí en la ciudad o viceversa? Yo creo que hay varias cosas. Te podría decir que uno de los temas que a mí más me apasiona y con los que más contacto he tenido es con la gente que se dedica al campo. Ok. Y me he reunido con pescadores, me he reunido con productores de nequén, me he reunido con citricultores de Oshkushkap, y todos están en la misma dinámica de necesitar un poquito más de apoyo del gobierno. Y digo esto porque es algo muy sencillo, Gastón. No hay un país en el mundo que no tenga un subsidio a los productos primarios. Entonces, el balance que yo hago es, si no hacemos que el campo sea negocio para los que lo trabajan, pues en 1 o 2 generaciones se van a dedicar a otra cosa. Van a Se van a dejar ir de a la trabajar. ciudad. Claro, van a Sí, decir, sí, oye, sí. abuelito, pues la verdad es que yo te veía todo el año sembrando, pasando temporales, viendo que se inundaba tu cosecha y que luego llegaba alguien y te macheteaba tu precio. Entonces, hay cosas muy interesantes, Gastón. Por ejemplo, con los productores de nequén que decían, ya no estamos vendiendo nuestro nequén nosotros que estamos produciéndolo en Yucatán, porque con la reducción del precio del dólar resulta más conveniente comprarlo en Brasil. Ok. Entonces son cosas que hay que estar monitoreando y entendiendo, pero el Estado tiene que garantizarle a los productores un ingreso fijo. No tienen seguro social, no tienen Infonavit, no tienen prestaciones y tienen todos los riesgos del mundo. Y el intermediario, luego sin sembrar una sola semilla, pues se lleva el 400% de la ganancia. Yo alguna vez sembré unas papayas y perdí todo el negocio por el intermediario Claro. que me castigó hasta que lloré. Por supuesto, y ni cortó una china, No, ni hombre. sembró nada, ni tampoco pasó ningún riesgo. Nada, no Entonces, hizo nada. cuando tú escuchas eso, yo siempre lo equiparo con ejemplos, ¿no? Es como tener a 5 náufragos en el mar, uno tiene chaleco, el otro está rodeado de tiburones, el otro no sabe nadar, el otro sí sabe nadar. Es decir, son condiciones diferentes para la misma circunstancia, en donde tiene que ser una política pública integral. Esto por decirte un ejemplo en el caso del campo, pero ha sido reiterado porque en el interior del estado, pues mucha gente se dedica a actividades primarias, ¿no? Entonces, ahí estaremos diseñando una propuesta muy concreta, muy interesante para esto. Hay temas de salud, por supuesto, hay temas de educación, hay temas que tienen que ver con la seguridad también, que aunque somos un estado muy seguro, pero sí hay puntos en los Desde cuales luego. en el estado
hay que reforzar. Entonces, creo que eso me está dando una visión muy clara de lo que hay que hacer en el... Fíjate, te interrumpo un momentito, desde el INEGI nos escriben y nos dicen, oigan, acaban de salir el Censo Agropecuario de 2022 para que se lo den al licenciado Barrera. Ah, por supuesto que sí. Entonces, y a mí me encanta ver... Se lo hacemos llegar. Digamos, el martes pasado. Hacer política pública y dar propuestas, Gastón, precisamente tienen que basarse en diagnósticos, en cifras y en datos, no en lo que uno cree que puede hacer, sino que tiene que haber un método científico para poder hacer que las cosas funcionen. Y un dato muy interesante, me decía un productor de Nequén, cuando haga programas de gobierno, me decía, no nos den dinero a fondo perdido. Tú dirías, lo contrario. Claro, eso es lo que quieren, ¿no? Oblíguenos a devolverlo, porque si no nos obligan a devolverlo, no lo trabajamos. Entonces, al tener que devolverlo, tenemos que trabajar para generar dinero y devolverlo. Es una forma de que nosotros entendamos que el dinero es devolutivo. Estás a fondo perdido, pues cuelgas tu hamaca, no lo inviertes en lo que tienes que hacer y al final, pues ni produces, ni devuelves y a lo mejor se lo tomaron, ¿no? Entonces, eso es muy interesante poder escucharlo de la gente que realmente la beneficiaria de este tipo de cosas. Totalmente. ¿Qué hay en la agenda para esta semana? ¿Dónde te vamos a estar viendo? Bueno, hemos tenido reuniones. Ahorita estamos en reuniones con diferentes liderazgos del interior. Yo ya estuve, pues prácticamente hasta ahorita en 27 municipios. Vamos a estar en Tetís, Humán, Chipchulú, Pueblo, Temacho, Xcuxcap. Y vamos a continuar con este tipo de reuniones. Nos estamos reuniendo mucho con también los diferentes aspirantes, ¿no? En los municipios hay los aspirantes a candidatos. Estamos generando cohesión porque siempre hay 4 o 5 aspirantes a ser presidente o presidenta municipal. Hay temas de género, hay temas donde hay mujer, hay temas indígenas. Entonces estamos tratando de poder darle a todos garantías de que podamos ser equipo independientemente de la posición que nos toque y pues eso va a ser muy interesante de aquí a que termine la semana. Yo siempre he creído, ahorita que hablas de las políticas públicas, ¿no? Que el gran reto que tiene la administración y el gobernante es identificar correctamente los problemas, porque podemos creer que algo es un problema, aplicamos una política pública, pero la política pública nunca funciona a la primera. Por supuesto. Tenemos que entender que lo importante en campañas como estas, hablando de políticas públicas, es qué problemas has identificado, cómo propones arreglarlos y cómo vamos a poder revisar de manera transparente lo que hacen, ¿no? Yo supongo que es el gran reto de administrar una ciudad o un estado, ¿no? Es el gran reto y hay la gran experiencia, porque haber aplicado 8 años de programas para mujeres, para el campo, para jóvenes, para educación, para muchos temas que desde el ayuntamiento impulsé, me permite tener muy claro saber qué puede funcionar y qué no ha funcionado. E incluso yo le llamo acupuntura social. Algunos me dicen, ¿por qué esa acupuntura social? Porque si lo equilibramos a lo que es pues esta práctica milenaria de la acupuntura, es poner alfileres en donde están los dolores del cuerpo, para sanarlos, ¿no? Entonces, en política pública, yo le llamo acupuntura social a ponerle soluciones a los dolores específicos que tienen segmentos de la población y estratos de la población. Pero lo difícil es atinarle en dónde es donde le duele, porque a veces se ve fácil. Sí. Pero eso es complejo, requieres de un equipo, de visión y de un montón de cosas. Sí, por ejemplo, nosotros cuando descubrimos que había un déficit de atención a nuestros adultos mayores, fue cuando creamos el Armonía. Fue cuando se hicieron, ya no pensar en que atender a nuestros adultos mayores sea solamente un tema de albergue, sino pensar en que puede haber un centro de convivencia para los adultos mayores. Entonces van a jugar dominó, tienen coro, hay clases de canto. Entonces ahí hay una política pública. Llega la señora en su coche, ¿no? O sea, no tiene que ser un indigente, no tiene que ser alguien. Están buscando centros de convivencia, centros de vida, centros de plática, toman clases de cómputo, hay tai chi, hay ejercicio, hay rehabilitadores, hay un poco de todo lo que una persona de 75, 80, 85 años pudiera llegar a requerir que no encuentra un espacio en donde poder hacerlo. Entonces, eso es una política pública definida para un segmento. Otro tema, por ejemplo, oye, ¿cuántas madres solteras están estudiando en la carrera? Sí. Muchas. Entonces, imagínate tú ser mamá sola, con 1 hijo o 2 hijos que está estudiando una carrera y que además tiene que trabajar para pagar sus estudios y mantener a sus hijos. Es la peor circunstancia que una persona puede tener y la angustia, ¿no? Entonces, ahí hay que crear, nosotros creamos un programa en su momento para poder darles una beca a las mujeres que son mamás solteras y también un seguro de viudez, que si tú eres mujer y viudas teniendo hijos en edad escolar, tienes un apoyo también del gobierno. Entonces, a ver, hay 300,000 necesidades que lo que tenemos que ver es cuáles son las más frecuentes, cuáles son las más urgentes y cuáles nosotros podemos proponer como soluciones en su momento. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, claro. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad porque cuando estás en la función pública, cuando las cosas salen bien, nadie te dice nada.
O sea, pues es tu obligación. Pero qué difícil es el poder seguir avanzando, identificando correctamente los problemas y que nunca llegue alguien y te diga, oye, muchísimas gracias por esta idea. No es difícil. Sí, pero es satisfactorio también porque hay mucho agradecimiento cuando logras transformar la vida de alguien. Okay. Cuando tocas la vida de una familia, estoy lleno de agradecimientos de ese sentido. Me acostumbré, y cuando son cosas muy colectivas, pues la gente no lo entiende. Yo siempre he dicho, por ejemplo, en el tema de la seguridad, a ver, todos nos alarmamos cuando vemos un asesinato, cuando vemos un homicidio, cuando vemos un robo, pero nadie se pone a celebrar todo lo que se evitó para que eso llegue a ser una cifra. Es decir, todo lo que pudimos en trabajo conjunto poder evitar. Entonces, sí, cuando yo trabajo por una familia, por una persona, por una operación de alguien, el otro día estaba yo en Maní y una señora se me acercó con su hijo, muy pequeño, 3, 4 años de edad, que no nació sin poder ver. Okay. Entonces logró que lo puedan operar, son varias operaciones que requiere, entonces logró que lo puedan operar y el niño pues está todavía con sus lentecitos. Me dijo, ojalá que nos pueda ayudar para la operación de mi hijo, de que ella pueda ver perfectamente bien. En ese momento le hablé a un amigo que es dueño de una clínica que tiene operaciones para los ojos, le presenté vía Face Live, ¿no?, al niño y me dijo, tráemelo y yo veo la operación gratis, ¿no? En ese momento la señora recuperó la vida por completo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, Gastón, es independientemente del tema de gobierno y independientemente del tema de los agradecimientos y la política, y la política pública, etcétera, es tener esa capacidad de poder enlazar. Yo siempre pongo el botón rojo y el botón verde, ¿no? La demanda y la oferta. Hay gente que quiere ayudar y hay gente que necesita ayuda. Nuestra capacidad es cómo nos enchufamos. Y eso lo aprendimos en la pandemia cuando hicimos Mérida nos une. O sea, mucha gente me hablaba y me decía, oye, yo quiero ayudar, ¿cómo te ayudo? Y había mucha gente que me buscaba y me decía, necesito ayuda. Entonces dije, bueno, pues enchúfense, aquí está el que necesita cosas y aquí está el que ofrece cosas. Entonces yo creo que eso también te lo va dando la sensibilidad, el poder resolver, y pues yo soy feliz en ese sentido, porque sí logras percibir al final que hay un sentimiento generalizado de agradecimiento. De que nos damos cuenta, ¿no?, de lo bueno. De lo bueno, sí, así es. Pues, precandidato, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Aquí estaremos seguramente para hacer un balance de lo que hemos venido realizando. Y recuerden que pues defender a Yucatán es un llamado, es una convocatoria para todas y para todos. Y las diferencias pueden ser pequeñas comparadas con nuestras coincidencias si queremos mantener un gran Yucatán. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí lo tiene, es Renan Barrera.